Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Isabel Mikhailovna de Rusia. Ella fue una gran duquesa rusa que llegó a convertirse en duquesa consorte de Nassau, viviendo con su marido una bonita pero trágica historia de amor. Esta biografía es realizada por petición de Andrea Ramos, Juli Álvarez e Irene Azuaje. Isabel Mikhailovna Romanova nació el 26 de mayo de 1826 en la ciudad de Moscú, en Rusia. Fue hija del gran duque Miguel Pavlovich Romanov y de la gran duquesa Elena Pavlovna de Rusia, también conocida por su nombre de nacimiento, Carlota de Württemberg. El matrimonio tuvo 5 hijas en común, siendo Isabel la segunda de ellas. La recién nacida recibió su nombre en honor a su tía, la zarina viuda Isabel Alexeyevna, más conocida como Luisa de Baden, la cual falleció 10 días antes de su nacimiento. Cuando Isabel nació, ya tenía para entonces una hermana mayor llamada María, pero el nacimiento de otra niña no disgustó a la familia. Es más, su abuela, la zarina viuda María Fyodorovna, se mostró muy feliz con su nacimiento, ya que había tenido una nieta fuerte y sana. Pese a ser 5 hermanas, tan solo las 3 mayores, María, Isabel y Catalina, conseguirían llegar a edad adulta, mientras que las 2 pequeñas, Alejandra y Ana, fallecieron durante la infancia, siendo Isabel la más sana y fuerte de las 3 hermanas sobrevivientes. La niña se crió junto a sus padres y sus hermanas en el Palacio Mikhailovsky de San Petersburgo, pasando su infancia dentro de un hogar muy familiar, estando así muy unida a sus progenitores, pese a que el matrimonio de sus padres era un tanto distante y frío, siendo un matrimonio bastante infeliz, donde ambos cónyuges tenían distintas formas de ver la vida, además de que era habitual que discutiesen entre ellos. La educación de las hermanas estaría supervisada por su madre, la gran duquesa Elena, quien era una gran apasionada de las ciencias y del conocimiento, siendo descrita como la científica de la familia. Isabel y sus hermanas recibieron una estricta educación basada en literatura, historia, modales, idiomas, arte y música. Tras tener 5 hijas, su padre, el gran duque Miguel, perdió la esperanza de tener un hijo varón. Por esta razón, empezó a introducir a sus hijas en el ambiente militar, aprendiendo así las grandes duquesas a tocar el tambor y la corneta, sintiéndose su padre muy orgulloso de ellas, además de que acompañaron a su padre en los desfiles militares o durante las revisiones de las tropas, llegando a tener trato directo con los soldados y los altos cargos rusos. Isabel iría creciendo, convirtiéndose en una muchacha alta, esbelta, de cabello castaño oscuro rojizo, largas pestañas rubias y de rostro encantador, siendo considerada en su época como una jovencita de notable belleza. La gran duquesa también sería descrita como una joven un tanto irascible, terca y temperamental, siendo en algunas ocasiones un tanto difícil de tratar, aunque su abuela, la zarina viuda María Fyodorovna, consideraba a su nieta como una persona muy honesta, pese a su complicado carácter. Su prima, la gran duquesa Olga Nikolayevna, llegaría a describirla como una jovencita demasiado directa, sincera e infantil, además de asegurar que su prima estaba sometida al estricto control de su madre, la gran duquesa Elena. En el verano de 1840, la familia acudió a la ciudad balneario de Ems, en Alemania,
lugar al que acudían muchos miembros de la nobleza y de la realeza para tratar sus dolencias o simplemente para disfrutar de sus aguas. Durante aquella estancia, la gran duquesa conoció al duque Adolfo I de Nassau, el cual quedaría maravillado con la presencia de Isabel, y entre ellos pronto surgió una notable atracción, siendo descrito el duque como un hombre delgado, de rostro amplio, agradable, reservado, modesto y seguro de sí mismo. Durante su estancia en dicho balneario, ambos jóvenes se enamoraron, algo que gustó mucho a su madre, la gran duquesa Helena, quien deseaba que su hija se casase con el duque de Nassau, dándoles así su consentimiento para poder casarse, aunque no podrían comprometerse oficialmente sin el consentimiento del tío de Isabel, el zar Nicolás I. En el año 1843, el duque Adolfo viajó hasta Rusia para reunirse con el zar Nicolás I en la población de Ropsa, donde el emperador ruso se encontraba realizando unas maniobras militares. La llegada del duque de Nassau a tierras rusas causó cierta emoción, debido a que muchos pensaban que éste pediría la mano de una de las hijas del zar, la gran duquesa Olga, ya que en ese momento la madre de esta, la zarina Alejandra Fyodorovna, estaba intentando comprometer a su hija con algún gobernante o príncipe heredero, siendo visto el duque de Nassau como el candidato ideal al ser este muy rico. Finalmente, cuando el duque Adolfo se reunió con el zar Nicolás I, este pediría la mano en matrimonio de Isabel en vez de la gran duquesa Olga, algo que sorprendió bastante al emperador ruso, debido a que su hija era un mejor partido que su sobrina, pero acabaría aceptando tal compromiso por amor. Tras recibir la aprobación por parte del zar, el duque Adolfo partió de inmediato hasta la ciudad balneario de Karlovy Vary, en Bohemia, lugar donde se encontraba pasando la familia de Isabel unos meses ante la mala salud de su hermana mayor María, produciéndose en aquel lugar el reencuentro entre ambos enamorados, los cuales se comprometieron ante la familia de la gran duquesa. Nada más comprometerse, su madre, la gran duquesa Helena, empezó a organizar la dote de Isabel y la boda de la pareja sin escatimar en gastos, preparando para ella un gran y valiosísimo ajuar. El 14 de enero de 1844, los prometidos viajaron hasta la ciudad de San Petersburgo para celebrar una ceremonia de compromiso ante la familia imperial y los miembros del gobierno. Y como era tradición, las grandes duquesas tenían que exhibir su dote ante la corte por unos días. Pero en esta ocasión surgió un gran revuelo ante la dote que presentó Isabel, debido a que la de ésta era más grande y cuantiosa que la de su prima, la gran duquesa Alejandra Nikolayevna, la cual también se iba a casar en ese mismo mes con su prometido, Federico de Hesse-Kassel, siendo otra boda por amor. En un principio se pensó en celebrar una única boda para que ambas primas se casasen a la vez con sus respectivos prometidos, pero finalmente se decidió que se casarían en la misma semana pero en días distintos. Primero se casaría Alejandra y 3 días después se casó Isabel, celebrándose así su boda con el duque Adolfo el 31 de enero de 1844 en la capilla del Palacio de Invierno de San Petersburgo. Para entonces ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión y él 26. Su boda sería descrita como extraordinaria y llena de felicidad. Después, su madre, la gran duquesa Helena, organizó un baile de máscaras en honor a los recién casados, siendo descrita esta mascarada como magnífica y elegante,
superando incluso las otras celebraciones que se organizaron por el casamiento de su prima, la gran duquesa Alejandra. El 4 de marzo de 1844, los recién casados partieron hacia el ducado de Nassau, pero durante el viaje hicieron algunas paradas en las cortes de Prusia, Weimar y de Hesse-Darmstadt, llegando finalmente el 26 de marzo a la ciudad de Wiesbaden, en el ducado de Nassau, lugar donde los duques fueron muy bien recibidos por su pueblo. El matrimonio estableció su residencia oficial en el Palacio de Biebrich, siendo destinado el Palacio Ducal de Wiesbaden para pasar los inviernos. Los duques formaron un matrimonio feliz y enamorado, mostrándose Isabel como una mujer liberada al haber escapado del estricto control de su madre. Además, su marido la adoraba, mostrándose siempre cariñoso y atento con ella. La duquesa también llegaría a ser muy querida por su pueblo, al ser vista como una mujer bondadosa. Ella participaría activamente en las labores de caridad y sociales, tomando bajo su protección a los más necesitados. Incluso rechazó gran parte de la pensión que había empezado a percibir por ser la nueva duquesa consorte de Nassau, pidiendo que ese dinero fuese repartido entre los pobres. Isabel también influyó para que se repartiese una serie de tierras y de pequeñas parcelas entre los más necesitados, para que las personas más pobres pudiesen cultivar sus propios alimentos. La duquesa también apoyó económicamente distintas instituciones, como por ejemplo una escuela para niñas que pertenecían a familias que se encontraban bajo riesgo de exclusión social. 3 meses después de instalarse en el ducado de Nassau, Isabel anunció que se encontraba embarazada, pero el hecho de descubrir que se encontraba encinta fue algo que la duquesa no encajó muy bien, ya que se volvería una mujer bastante melancólica que empezó a extrañar demasiado a sus seres más queridos, mostrándose como una mujer triste y sin ilusión alguna durante la gestación. Los duques llevaron una vida un tanto solitaria y cerrada, siendo su círculo de amistades muy pequeño. El matrimonio solía jugar todas las noches a las cartas únicamente con 2 invitados, los cuales casi siempre solían ser las mismas personas. Isabel apenas tendría trato con los demás miembros de la corte, relacionándose únicamente con su marido y con su secretario personal, algo que ocasionó que la duquesa se sintiese muy sola y que añorase aún más su antigua vida en Rusia. Pese a no relacionarse con nadie, Isabel solía acudir junto a su marido al teatro, a conciertos o actos públicos. También acompañaría a su esposo en distintos viajes por el ducado de Nassau, donde fueron muy bien recibidos por sus súbditos. Pero nada de esto parecía animarla, pasando sus ratos libres en sus habitaciones privadas en solitario, donde se entretenía tocando el piano, leyendo o dibujando. Lo único que animaría un poco a la duquesa sería la moda, adquiriendo así elegantes vestidos y complementos traídos directamente desde París. Isabel también se centraría en los asuntos religiosos. Ella entregó parte de su dote para financiar la construcción de una iglesia ortodoxa en la ciudad de Wiesbaden, además de conseguir financiación para dicho lugar santo por parte de la corte y del gobierno de Nassau. Pero durante la construcción de esta iglesia llegó la triste noticia de la muerte de su prima, la gran duquesa Alejandra, algo que afectó mucho a Isabel, ya que ambas se habían casado prácticamente a la vez y se habían quedado embarazadas con pocos meses de diferencia. La muerte de su prima fue una noticia muy dolorosa para ella, sumiéndose la princesa en un severo estado depresivo que ni siquiera las visitas de sus familiares o la compañía de su marido le aliviaban.
Durante sus últimos meses de embarazo, Isabel empezó a planear el fundar el primer hospital infantil de Wiesbaden, una idea que la animaba y parecía entusiasmarla mucho. Pero por desgracia no pudo llevar a cabo tales planes, debido a que la duquesa empezó a quejarse de una serie de problemas respiratorios y de molestias en la espalda, algo que los médicos que la atendieron aseguraban de que se trataba de un resfriado mal curado, debido a que ella había contraído un fuerte resfriado durante su mudanza hacia el ducado de Nassau. Pese a sus problemas de salud, la duquesa empezó a planear cómo sería la educación y la crianza del bebé que llevaba dentro de su vientre, contratando así una institutriz inglesa, pero sus dolencias pulmonares cada vez irían a más, al igual que sus estados melancólicos, quedándose cada vez más debilitada mientras su embarazo iba llegando a término. Finalmente, el 28 de enero de 1845, Isabel alumbró una niña muerta, pero ante la debilidad tanto física como mental que presentaba la parturienta, los presentes decidieron ocultarle la verdad, asegurando que había nacido una niña sana y viva, quedando así Isabel satisfecha. Pero pocas horas después de haberse producido el parto, la duquesa acabaría falleciendo también, muriendo a los 18 años de edad en la ciudad de Wiesbaden. La muerte de Isabel sería muy sentida por el pueblo de Nassau y por su familia, pero especialmente por su marido, debido a que el duque Adolfo había estado profundamente enamorado de ella, pronunciando estas palabras en cuanto se enteró del fallecimiento de su amada esposa: «El paraíso ha sido destruido de un solo golpe». Pese a que en un principio los médicos le diagnosticaron a la duquesa un resfriado mal curado, tras producirse su fallecimiento se dieron cuenta de que había muerto a causa de una tuberculosis bastante avanzada, una enfermedad que también sufrieron su hermana y su prima, las grandes duquesas María Mikhailovna y Alejandra Nikolayevna. Tras producirse su muerte, su marido se vería afectado por una gran depresión, abandonando así el ducado de Nassau para hacer un largo viaje por tierras italianas. En un primer momento, el cuerpo de Isabel fue enterrado de manera temporal en la iglesia luterana de San Mauricio, mientras se terminaba de construir la iglesia ortodoxa de Santa Isabel, que era la patrona de la fallecida duquesa. Pero mientras se finalizaba su construcción, un terrible incendio se desató en la iglesia de San Mauricio, salvándose de milagro el sarcófago de Isabel, el cual sería trasladado a la iglesia católica de San Bonifacio hasta que finalmente se finalizaron las obras de la iglesia de Santa Isabel en el año 1855, siendo Isabel trasladada a este lugar, aunque su marido no quiso estar presente ni en la inauguración de dicha iglesia ni en el traslado de los restos mortales de la duquesa, ya que quería evitar recuerdos dolorosos. En un primer momento, su marido no planeaba casarse de nuevo y quería permanecer como viudo para el resto de su vida, viendo a su hermano Mauricio como su sucesor. Pero tras producirse la muerte de este en el año 1850, el duque Adolfo decidió casarse de nuevo para asegurar la sucesión del ducado, casándose así en segundas nupcias con la princesa Adelaida María de Anhalt-Dessau, naciendo de este segundo matrimonio 5 hijos. Pero pese a rehacer su vida con otra mujer, Adolfo nunca olvidó a Isabel, manteniendo en su despacho un retrato de ella que se encontraba justo encima de su escritorio en el Palacio de Luxemburgo, además de que siempre la recordaría con mucha ternura, asegurando que su fallecida esposa era un ángel bueno. Isabel fue una gran duquesa rusa que por desgracia tuvo una vida bastante corta, pese a haber sido considerada como la más fuerte y sana de sus hermanas,
sufren así el mismo destino que su hermana mayor y que su prima Alejandra, muriendo esta última de la misma forma que Isabel. Además, ambas primas tuvieron destinos similares. Las dos se casaron por amor y fallecieron al poco de alumbrar a sus respectivos hijos, los cuales también murieron. Como he mencionado anteriormente, Isabel se casó por amor, pero ni el cariño ni las atenciones de su marido fueron suficientes como para salir de la depresión que sufrió en el ducado de Nassau, sin una mujer que se vio muy afectada por sus estados melancólicos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel Mikhailovna de Rusia. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis otras historias de amor trágicas dentro de la nobleza o de la realeza. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Aida. Y con esto me despido. Hasta la próxima.